Bueno, 8 de la mañana, 57 minutos, nos quedamos en el ámbito policial, pero en este caso con la columna de policiales de Gabriela Farías. Gaby, buen día, ¿cómo estás? Hola, Gaby. Hola chicos, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bien. Bueno, vamos a hablar de varios temas, de los más importantes de las últimas horas y los últimos días en el ámbito policial. Uno de ellos es lo que sucedió el día de ayer, en la madrugada del día de ayer, con este homicidio allí en la zona de Donovan. Exactamente, sí, más precisamente a unos 50 metros de la estación Shell que está ubicada allí, bueno, en este sector de Juana Coslay que ustedes están mencionando. Como ustedes bien decían, a la madrugada, bueno, la policía recibió la novedad de, el hallazgo de una persona fallecida, un joven. Se estableció después que tenía 17 años y que su identidad es Carlos Ezequiel Bustos Navarro, ¿no? En principio parecía que era una persona de mayor edad, pero bueno, resultó ser, un adolescente. Y se conoció también, obviamente en esa misma circunstancia del hallazgo del cuerpo, la localización de una persona que estaba lesionada, también con arma de fuego, y que fue trasladada al Hospital San Luis, que bueno, continúa, según los últimos reportes, en un estado reservado, ¿no? Se trata de Leandro Prado, que tiene un año más, 18. Todo lo que tiene que ver con la circunstancia en la que ha ocurrido este hecho, en el que ellos resultan baleados, todavía se está investigando, ¿no? Gaby, con respecto a estas personas y un poco los hechos y demás, ¿se ha podido conocer los testimonios? Tengo entendido que en ese momento se le tomó testimonio entre 4 y 6 camioneros, que son los que estaban apostados allí descansando. Sí. ¿Se conoce algún detalle con respecto a esto? Al respecto, en realidad hay que decir que obviamente se pide la palabra de estos camioneros porque es un sector en donde habitualmente muchos camioneros paran a descansar, y estábamos hablando de un horario justamente en el que suelen estacionar un rato como para dormir y después continuar viaje. Lo cierto es que además de pedirles testimonios en el cual ellos han referido que no han tomado conocimiento, ni siquiera se habían dado cuenta de que había una persona que estaba fallecida atrás de uno de los camiones. Esto es lo que ellos han indicado, ¿no es cierto? Que advierten toda esta situación recién cuando llega la policía y se monta todo el procedimiento, ¿no? Pero además, digamos, de pedirle la palabra para que ellos cuenten que sabían, que habían escuchado, también se les hizo una pericia muy importante, que es el dermotest, en todo caso para deslindarlos de algún tipo de responsabilidad y corroborar, digamos, que no tuvieran ninguna implicación en el hecho, ¿no? Claro. Otra de las medidas importantes que se hicieron ayer fue tomar muestras de un regado hemático que provenía, digamos, de un campo que está muy próximo al frente, ¿no es cierto?, donde desde una tranquera se veía, justamente un goteo de sangre que cruzaba los dos carriles de la autopista, que llegaba hasta este sector en donde estaba el cuerpo, ¿no es cierto?, o atrás del camión, y que después continuaba, ¿no?, en dirección hacia la estación de servicio. Así que se presume que tanto el joven que sobrevivió como quien resulta, fallecido, han avanzado desde ese campo en dirección a la estación de servicio. Muy probablemente Bustos Navarro se desvaneció y el otro continuó unos metros más como para pedir auxilio. ¿Cuál es el estado actual de este segundo? Lo que estás contando primero es algo que es muy interesante porque empieza a armar por lo menos la primera hipótesis. Sin decirlo, lo que más o menos estamos pensando cada uno, ¿no? Y me imagino que la gente también lo está escuchando, porque tampoco es seguro decirlo. Además, sería interferir en la investigación. Por supuesto, pero salen de este campo, o habrían salido de este campo. O han estado en ese sector, en ese lugar. Y porque además, perdón Gaby, es un lugar en el que uno, ¿qué haría ahí? Caminando, porque en vehículo no estaban, no andaban, ¿no? No hay rastros, tengo entendido. No, pero se estaba justamente ayer tratando de averiguar, porque hay, digamos, ya en la estación de servicio hay cámaras de seguridad. Claro. Lo que restaba chequear era ver qué tanto habían tomado, digamos, esas cámaras, ¿no? En cuanto a una eventual secuencia, a qué movimiento de personas o qué desplazamiento de vehículos se ha visto en la zona. Pero lo cierto, es que se estaba en ese análisis y se estaba buscando un automóvil de características particulares en el que pudieran haber llegado estas personas a la zona en la madrugada, ¿no?
Claro. Bueno, y en relación me preguntaban ahí sobre el estado de salud, bueno, Sí. del muchacho está en estado reservado, ayer fue sometido a una intervención quirúrgica. Un aspecto importante también a decir es que él presentaba varias lesiones de arma de fuego, presupuso inclusive el juez Marco Flores Leyes, que interviene en la causa, que se trataba de, en ambos casos, de lesiones efectuadas con una escopeta, con ese tipo de armas. Son de perdigones las heridas, ¿no? Exactamente, por lo cual eran como múltiples lesiones. En el caso, bueno, del otro muchacho, el muchacho fallecido, se habla de un disparo a quemarropa, es decir, ahí, a una distancia muy corta, por lo cual, obviamente, el lapso de sobrevida es muy corto también. Claro. Y bueno, en el caso de este muchacho, sí. en estado reservado, bueno, obviamente con respirador artificial en terapia, aguardando a ver qué evolución presenta, ¿no?, en estas primeras horas, que son las cruciales. ¿Había algún tipo esto, si se han identificado a los jóvenes, tenían algún tipo de antecedente, algo quisiera por lo menos entender qué podían hacer en la zona? Sí, en relación a uno de ellos sí se ha referido que había, bueno, algunos antecedentes relacionados a lo que es, bueno, delitos contra la propiedad. De todas formas, tenemos que tomar en cuenta que ambos son muy jóvenes, por lo cual, digamos, tampoco había, digamos, una serie de antecedentes, claro, digamos, mayor, amplias, claro, ¿no? Tomando en cuenta, bueno, esta cuestión de la edad, ¿no? Gaby, se habla de una persona más participante, o al menos se hablaba en ese momento. ¿En qué quedó esa hipótesis, esa situación? ¿Se descartó? Hubo una situación, digamos, que la policía después estuvo, bueno, trabajando en las horas siguientes al hallazgo del cuerpo, y que tiene que ver con, bueno, la presencia de un rodado, una motocicleta en las inmediaciones. Según tenemos entendido, se practicó el secuestro y se estaba tratando, bueno, de averiguar y de seguir en esa línea para ver qué surgía de allí, ¿no? Quizás esto puede dar la pauta de que haya habido presencia de un tercero, como, bueno, como están planteando allí, en esta situación. De todas formas, no está del todo esclarecido porque no se pudo localizar a una persona en concreto. Claro. Bueno, sobre este tema vamos a tener seguramente más información a medida que vayan pasando los días. Vamos a pasar ahora al caso Ochoa. El abogado de la familia del hombre asesinado ha pedido medidas, entre ellas que analicen las cámaras de seguridad. ¿Qué se sabe al respecto de esto? ¿Hay ahí en la zona cámaras de seguridad? Sí, en realidad lo que ha pedido Iván Coria, que es uno de los dos abogados que está representando a la familia de Alejandro Ochoa, es que se requiera todo el material fílmico que pueda obtenerse de cámaras de seguridad que haya en toda la localidad. Bien. No, más allá de que después, obviamente, se empezará a analizar de forma más puntual aquellas que puedan realmente ser útiles en la causa, porque tienen que ver con, bueno, que tengan vinculación con el espacio en el que están entendiendo ellos que ha ocurrido el hecho, y dentro de la franja horaria en la que se da, ¿no es cierto?, la desaparición y posiblemente también el asesinato de Alejandro Ochoa, ¿no?, que es el día sábado 27, bueno, en 19 horas aproximadamente. Entonces, en este sentido que se ha requerido como una medida para que se pueda avanzar prontamente con esto, y también ha explicado justamente que ha entrado como una especie de secreto de sumario la causa, ¿no? Por lo cual también están siendo como bastante prudentes en cuanto a la información que están brindando, por ejemplo, en relación a algunos detalles más sobre la autopsia, ¿no?, que tenga que ver con, por ejemplo, algunas de las lesiones que sufrió Ochoa, cuáles han sido en vida, cuáles puedan haber sido post-mortem, ¿no es cierto? Claro. Y también otro elemento muy importante, que es el análisis de los teléfonos de esta causa, que inclusive cuando aún estaba vigente la búsqueda de Alejandro Ochoa, bueno, se estaba, por ejemplo, estudiando el teléfono de él,
y se había logrado analizar solamente una parte del contenido de ese teléfono. Bueno, información que después sirvió para llevar a cabo algunas medidas, ¿no es cierto? Pero bueno, en este sentido vamos a decir que están en pleno análisis de algunos elementos que pueden quizás arrojar algún indicio más que oriente hacia los autores y también hacia cuál ha sido el móvil de este hecho, ¿no? Que ha generado gran desconcierto y también mucho dolor entre los vecinos de Cortaderas. Bien. Gaby, gracias como siempre, que tengas una buena jornada. Excelente día para ustedes, chicos. Hasta luego, Gaby. Muchas gracias.